Toma a la chica capítulo 6. Autor. Neon Samgetsu de fanficción. Salva a la niña. El invierno era una niña valiente. Tenía que serlo. No, eso no era del todo cierto. Debía serlo no solo por su bien, ni por el de mamá, sino también por Weiss. Weiss, que estaba a punto de nacer. Weiss, que no tendría a nadie que la protegiera si flaqueaba allí. Weiss, que estaría sola en el mundo si no hacía algo pronto. Porque un hombre sonriente y aterrador había golpeado a papá y se lo había llevado. No importaba cómo se presentara. No a ella. Seguía dando miedo. Eso era todo lo que él sería alguna vez. Ahora las llevaban a ella y a mamá a otro lugar. No sabía a dónde. Solo sabía que no le gustaba. No le gustaba la gente de esas calles, no le gustaban sus susurros, y desde luego no le gustaba cómo el hombre sonriente arrastraba a mamá de la mano. Winter quería irse a casa. Todos las miraban fijamente. Este era un lugar horrible, y tenía mucho miedo. Pero ella necesitaba ser valiente. Porque mamá estaba rara. Mamá estaba tranquila. Porque sonreía. No debería estar sonriendo. ¿Vivirá? Su guía, no. Captor. Secuestrador. Se encogió de hombros mientras los guiaba por otro callejón. Claro. No le di tan fuerte. Tendrá una conmoción cerebral, pero debería sobrevivir, probablemente. El invierno chilló. Probablemente. Lo siento. Un ojo azul compasivo brilló por encima de su hombro. Ella lo odiaba. No necesitaba su compasión. No la quería. Mira, la gente es frágil en este mundo, ¿vale? Pensé que era un poco más fuerte de lo que era. De verdad, no quise romperle el cráneo. Toma. Agarró una manzana de un vendedor cercano y dejó un pequeño gravamen. Come algo. Winter obedeció, aunque solo fuera para ocultar su miedo tras la jugosa fruta. Este mundo. Olvídate de lo que dije. Estará bien. Qué lástima, murmuró Willow. Supuse que sería demasiado pedirte que terminaras lo que empezaste. Winter giró la cabeza hacia su madre. Mamá. Tranquila, querida. No te preocupes, linda cabecita. Una mano pálida le acarició el pelo. Los mayores están hablando. Y de verdad, su mirada se dirigió de nuevo al hombre sonriente, no se trata de matar. Solo de controlar plagas. Cómete tu manzana. Winter obedeció, pero no dejó de escuchar. Ni por un instante. El hombre sonriente y aterrador se detuvo para dejar pasar a algunos transeúntes. Al hacerlo, su mirada se cruzó con la de Willow. Es un poco cerdo, ¿verdad? Por favor, resopló. Sería un insulto para los cerdos. Mi marido, no, Jax, es un roedor. La mente de Winter empezó a dar vueltas, incluso mientras masticaba su golosina. ¿Por qué llamaban animal a papá? Toda esa charla la superaba por completo. Estaba muy confundida. Claro, quizá papá no fuera el mejor papá, pero seguía siendo, bueno, papá. Porque mamá era tan amable con el hombre que se lo había llevado. Al percibir su mirada, la rubia la miró. Winter gritó y se escondió detrás de su madre. ¿Por qué eres tan amable con él? Porque hasta ahora has sido un perfecto caballero, querido. Winter se aferró a su rencor como la niña que era. Le dio un puñetazo a papá. Así fue. Mamá ladeó la cabeza, con un tono de voz inusual que rara vez oía últimamente. ¿Sabes por qué? Winter arrugó la nariz, sin comprender del todo. Porque es un hombre malo. El hombre sonriente chilló en protesta. Oye. No, la hizo callar mamá. Porque tu padre no pagó sus deudas. Que esto te sirva de lección, querida. Cumple siempre con tu palabra. Naruto se encogió de hombros. No se equivoca, ¿sabes? Delante de ellos, el tráfico bullía. Las calles volvían a ser suyas. Naruto seguía adelante, tirando de Willow. Winter se enfurruñó y se dejó llevar. Sus pensamientos se oscurecieron. Mamá había sido engañada. Debía serlo. Si nadie actuaba, entonces ella lo haría. Lo había hecho. Debía hacerlo. De una forma u otra. Liberaría a su familia de este hombre. Solo necesitaba una oportunidad, quién sabe qué pensamientos tortuosos estaba pensando. Sin duda estaba conspirando el demonio.
0, 0, 0. Se habían cometido errores. Muchos errores. Muchos errores. Todos los errores. Naruto los cometió todos. Por más que lo intentara, no podía entender por qué había hecho lo que hizo. En su mente, golpear a Jax en la cabeza parecía estar bien en ese momento. Incluso justificado. El hombre había golpeado a su esposa embarazada justo delante de él. Una bofetada era lo mínimo que merecía. Quizás lo había golpeado demasiado fuerte, claro. Lo reconocía. En realidad, tenía buenas intenciones. Pero las cosas se salieron de control. Kurama ahogó un gemido tras una cola. Eso es decirlo suavemente. Oye. Le lanzó un pensamiento burdo. No te vi con ideas. Para ser justos, parecías tenerlo todo bajo control en ese momento. Creí que lo tenías. ¿Cómo es que esto está bien controlado? Tengo 2 rehenes y no tengo ni idea de qué hacer con ellos. El chico me está fulminando con la mirada, por Dios. Siguió una pausa de peso. Bueno, siempre podrías. No. No me los voy a quedar. Naruto echó una mirada por encima del hombro, muy consciente de los pasos que lo seguían. La sonrisa de Willow era decididamente plácida. No así la de Winter. Lo fulminó con la mirada. Un glifo gélido se arremolinaba en sus deditos. Definitivamente se habían cometido errores. ¿Por qué se llevó a la familia? No lo sabía. Quizás fue el pánico lo que explicó lo que siguió. Quizás fue instinto. No lo sabía. En retrospectiva, parecía una buena idea en ese momento. Sin testigos de su acto sucio, sin nadie que denunciara su justificada agresión a Jax Schne. Pero ahora que los tenía, no sabía qué hacer con ellos. Él solo podía seguir caminando y rezar para llegar a un lugar seguro antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Un poco de velocidad y algunos clones de sombra les habían permitido evitar ser detectados hasta el momento, pero no duraría. Había demasiados ojos en Mistral. Lanzarle un saco en la cabeza a Jax podría haber ayudado a la larga, llevándolo a Miranda mediante un clon de sombra, incluso más, pero se estaban moviendo con tiempo prestado. Incluso ahora, una parte de él deseaba solo ordenarle a dicho clon que tirara a la comadreja a la cuneta y acabara con ello. ¿Qué clase de rata cabrona maltrataba a su esposa delante de su hija? El tipo que necesita morir. Kurama, ya hablamos de esto. No. 1000 veces no. Apretó los dientes mientras avanzaba. No vamos a asesinar a un hombre solo porque te desagrada. El zorro se burló. Aunque se lo merezca. Aún así. Sobre todo así. No seríamos mejores que Madara. Aplaudo tu moral, pero a veces el único enemigo bueno es un enemigo muerto. Se le quebró una muela en la parte posterior de la mandíbula. Aún así, el hecho persistía. Willow y Winter eran demasiado conocidos. Tarde o temprano, se darían cuenta. No, mejor dicho, ya se habían dado cuenta. Peor aún, el primero no le soltaba la mano, ni dejaba de mirarlo mientras él la arrastraba. Una chispa había vuelto a sus ojos. Como si él hubiera reavivado algo en ella, como si hubiera devuelto la vida a las brasas de una llama apagada hacía tiempo. No estaba seguro de que le gustara su aspecto. Esto no era miedo. Naruto conocía el miedo. Lo había probado antes. Esto era algo más. Y la pequeña Winter. Miedo. Todo. Irradiaba terror, incluso mientras intentaba aparentar valentía. Cuando él la miró fijamente por un largo rato, ella apartó la mirada. Hola, Kurama, un bostezo bajo. Somos los malos aquí. Supongamos que eso sea cierto, desde cierto punto de vista. Un ojo carmesí se abrió en lo más profundo de su mente. Prácticamente apaleaste a un hombre a la vista de su familia. Ahora has secuestrado a dicha familia y, desde allí, la has enviado a un lugar desconocido. ¿Acaso te sorprende que los hayas asustado? Golpeó a su esposa embarazada. No me arrepiento. No esperaba que lo fueras, mocoso. Un leve atisbo de ira se apoderó de sus pensamientos. Solo te digo las cosas como son, pato. Después de todo lo que habían pasado, su cuerpo obedeció sin dudarlo. Se separó de la mano de Willow y giró. Menos mal, porque un pequeño glifo silbó sobre su cabeza.
Al no alcanzar a su objetivo, rebotó contra una pared y se hundió en la calle a sus pies. «Oye». Echó una mirada fugaz al responsable, un Winter furioso. ¿Por qué fue eso? Su mirada era nada menos que hosca. «Déjanos ir. No queremos ir contigo. Invierno». La reprimenda de Willow lo adelantó. «Deténganse de una vez». Sus ojos se llenaron de lágrimas, brillantes por las contenidas. «Pero. Sin peros. Has sido muy amable con nosotros. ¿Preferirías que te llevaran como a Jax?» Fue suficiente para hacer que la muchacha se encogiera sobre sí misma. Winter se marchitó y sacudió la cabeza con un pequeño no, haciendo que su cabello se balanceara. Willow tiró de su mano, atrayéndolo de vuelta al presente. Era hora de afrontarlo. «Mira», empezó, «no puedes contarle esto a nadie. Una vez que esto termine, puedes seguir tu alegre camino». «¿Y entonces qué?» Su voz se volvió fría. «¿Nos enviarías de vuelta con Jax? ¿Nos devolverías a él como si fuéramos un paquete?» Naruto hizo una mueca. Sí, definitivamente había despertado algo en ella. Era dolorosamente evidente que no se iría tranquilamente a esa buena noche. Quizás le había dado una muestra de libertad, de lo que era su vida antes de toda esta locura. Antes de que la derrotaran y la arruinaran. «No volveré con él». Su voz sonó angustiada. «Me niego. ¿Tienes idea de lo que se siente? Vivir bajo su yugo, sintiéndote pequeña, impotente». Kurama se acomodó para observar. «Aquí vamos». Naruto levantó los brazos al aire. «¿Qué quieres que haga? Ayúdanos». Le agarró la chaqueta y lo atrajo hacia sí. «Protégenos». Quería hacerlo. De verdad. Incluso después de todo lo que había pasado, seguía viviendo para ayudar a la gente. Pero ¿cómo hacerlo? Ya vivía de la caridad de Malachite. Acoger a Winter podría empeorar las cosas. Es más, sentía a Winter clavar puñales válidos en su espalda. «Mira», replicó, «ya estoy cuidando a una niña y a su madre». Apenas llegó a fin de mes, por fin, sus palabras la hicieron reflexionar. Pero solo por un instante. «Puedo pagarte». Una ceja rubia se arqueó. «Willow dice que ahora. Dijiste que te faltaban fondos, ¿verdad?» Su sonrisa era frágil, desesperada, el último aliento de una mujer que había pasado demasiado tiempo sin esperanza. «Ayúdame, ayúdanos, y las arcas de Schne estarán abiertas para ti». Al no responder de inmediato, su sonrisa se arrugó. «Por favor. Si me devuelves con él, nada cambiará. Prefiero morir que». Un suave jadeo lo hizo detenerse en seco. Se desplomó y se apoyó contra una pared cercana. Una mano se apoyaba en su vientre. Winter jadeó. Naruto siseó. «Tienes que estar bromeando. No puede ser que mi suerte sea tan mala, lo siento». La sonrisa de Willow era decididamente forzada, y, sin embargo, extrañamente presumida. «Creo que toda esta emoción me ha sobrepasado un poco». Naruto parpadeó. «Una vez. 2 veces. 3 veces. ¿Me lo cuentas otra vez?» «Dije», murmuró en voz baja, «que acabo de romper aguas». «Claro que sí. ¿Por qué no?» Se dio una palmada en la cara. «Conozco a una chica». 0, 0, 0. Yang no paraba de llorar. Empezó como un gemido después de la siesta y fue aumentando poco a poco. Ni siquiera era un llanto particularmente fuerte, al menos al principio. Simplemente el llanto de un bebé que ansiaba consuelo. Casi como si tuviera miedo. Como si la hubieran asustado. Pero ¿qué? Cuando esas súplicas fueron ignoradas demasiado tiempo, esos gemidos se convirtieron en un lamento. Se hicieron cada vez más fuertes, hasta que Ann no pudo oír nada más. «Dios mío. ¿Qué te pasa?» Simplemente no pudo determinar la causa. A Yang la habían alimentado, había dormido una siesta larga, le habían cambiado el pañal y no necesitaba que la hicieran eructar. Simplemente se despertó y empezó a berrear. «Tranquila, tranquila». La tranquilizó, meciéndola de un lado a otro con cariño. Se dio cuenta. «Estás bien. Extrañas a tu papá, ¿verdad?» Se cometieron errores. Yang se lamentó aún más fuerte. «Oye. Está bien». No estaba bien. Para nada.
¿Cómo podía alguien tan pequeño tener unos pulmones tan sanos? Demasiado sanos, dirían algunos. Lo suficientemente sana como para que le brillaran los ojos, y estaba segura de que había algún secreto oculto. ¿Y que le salieran gases al llorar? Eso era imposible. Raven no sirvió de nada. Los hombres de Malachite la habían traído de vuelta después del tratamiento, la habían metido en la cama y le habían dicho a Anne, bueno, le habían exigido, en realidad, que no la dejara salir bajo ningún concepto. Incluso le habían dejado un buscapersonas por si acaso. Al parecer, los médicos de la mafia seguían siendo médicos. ¡Guau! Está bien, está bien. Dios mío, te pareces demasiado a tus padres. Anne sabía que no era muy buena madre. Una pequeña parte de ella se preguntaba si algún día sería una buena madre. Pero estaba decidida. Iba a intentarlo todo, pasara lo que pasara. Ahora, si tan solo pudiera calmar al pequeño Jan, dámela, dijo la débil voz de Raven desde el dormitorio. Tienes que cantarle cuando está así, Anne se animó, algo sobresaltada al oír a la reina Bándida. Espera, ¿estás despierta? ¿Desde cuándo? Ella se deslizó y la encontró así, con sus buenos ojos fulminándola con la mirada. Desde ahora, dijo con voz áspera, extendiendo el brazo. La niña hace mucho ruido, dámela. De mala gana, Anne cumplió con sus deseos. Aquí, cálmala así. Jan se tranquilizó en cuanto estuvo en los brazos de Raven, bueno, en el brazo, en realidad. El muñón destrozado que tenía no contaba. Aún así, la mujer herida acunó a su hija contra su pecho y comenzó a tararear suavemente. A pesar de su picazón, su voz era la más dulce de las canciones. Aún así, Anne no pudo evitar estremecerse. De verdad estaba hecha para esto. ¿Y a dónde crees que vas? La mirada de Raven la fulminó con la mirada cuando se disponía a irse. Tú también canta. ¿Qué, yo? ¿Ves a alguien más aquí? Tú eres el responsable de este enano. El fantasma de una sonrisa tocó los labios de Anne. Tal vez esto no sería tan malo después de todo. 0, 0, 0. Miranda Malachite no estaba feliz de verlo. Naruto la miró y lo supo al instante. El sutil ceño fruncido que le marcaba los labios, el leve tic de su ojo derecho, la forma en que caminaba, acechaba. Demasiado rápido alrededor de su escritorio para encontrarse con él a mitad de camino de su oficina. Sus subordinados se apartaron de su camino, y salieron por la puerta. Sin atreverse a mirarla a los ojos. Para su crédito, esperó a que desalojaran su oficina. En cuanto lo hicieron, la cerró con llave y se giró para encararlo. ¿No conoces el significado de la sutileza? Era lo más parecido a una reprimenda que podría recibir de ella, solo porque sabía que no se atrevería a provocarlo. Me has causado un buen lío. Naruto contuvo un suspiro. No lo logró. Intenté ser cortés. Me obligó. Oh, sí, chasqueó la lengua, Schee te obligó a darle una bofetada, ¿no? Naruto frunció el ceño. Golpeó a su esposa. Estuvo a punto de golpearla por contestarle mal. ¿Preferirías que lo ignorara? Ella tiene espíritu, y ahora has entregado a esa esposa a uno de mis médicos. Mis ojos desesperados miraban al techo. Se ha puesto de parto, por Dios. Has atraído demasiada atención sobre nosotros. ... Naruto no se movió. Que así sea, bien. Se dio la vuelta, pellizcándose el puente de la nariz. Lo entiendo, de verdad. No te preocupes. Haré que esto desaparezca. Aunque te costará otro favor. Otra. Una gota de ira se apoderó de su pecho. No. No. Frunció los labios. No creo que te des cuenta de cuánto trabajo me has encomendado. Le extendió la palma de la mano, con los 5 dedos extendidos. Tengo testigos que silenciar, funcionarios que sobornar, un director que colocar, grabaciones que borrar y un Schee que intimidar. Tienen los bolsillos llenos y sus rencores aún más profundos. Todo porque no pudiste controlarte. ... Cuando él no respondió, Miranda regresó furiosa a su escritorio. No podemos retenerlo para siempre. Caray, nuestra intención nunca fue secuestrarlo. Sus ojos buscaron los de él, y por una vez, él fue el único en hacer una mueca. Solo para recordarle sus obligaciones. Para presionarlo.
Lo intentamos, pero claramente te recuerda. No está contento, te lo aseguro. Entonces lo vas a dejar ir. Se puso una mano en la cadera. A menos que quieras que los escuadrones de la muerte de Atlas nos derriben la puerta. Sin que nadie se lo pidiera, Naruto pensó en la expresión lastimera de Wiyou. Nada cambiará. Maldita sea. Algo de su intención debió de traslucirse, porque Miranda se animó. Su sonrisa, antes pensativa, se volvió pícara. Volvió a rodear el escritorio. Ladeó la cabeza justo así. Su mirada era demasiado penetrante para su gusto. Con una sola mirada, lo leyó como un libro. Conozco esa mirada. Sus dedos le acariciaron el brazo, bailando sobre el bíceps. Algo tramas. ¿Te importaría rellenar una herida? Ni hablar. Cualquier cosa que le dijera probablemente sería usada en su contra. Quiero hablar con Jax. Ella simplemente se encogió de hombros. Es tu funeral, querida. Los Schnees son poderosos. Se irguió en toda su imponente estatura. Yo también. Espero que seas un buen actor entonces. Necesitarás un milagro para lograrlo. Un pensamiento extraño lo asaltó. Lo contuvo todo el camino a casa. He luchado contra muchos villanos en mi vida. 0, 0, 0. Levántate y brilla, Jax. Con esas 5 palabras fatídicas, un brutal golpe circular sacudió el mundo de Jax. El dolor lo sacó de su sueño inquieto y lo devolvió a la realidad. Sintió el sabor de la sangre en la boca, encontró un hueco donde había estado uno de sus dientes delanteros y reprimió un gruñido. La furia se encendió en su interior. ¿Cómo se atrevía? Un diente. Balbuceó, parpadeando para quitarse las manchas de los ojos. Me has costado un diente. Te voy a arrancar el pellejo por esto. No, susurró una voz baja, no creo que lo hagas. Las sombras se abrieron y alguien dio un paso al frente. Era el mismo bribón de antes, el inmundo reprobó que se atrevió a tocarlo. Intentó levantarse para encontrarse con él, solo para encontrarse encadenado a una silla. Pesadas cadenas le ataban las extremidades, manteniéndolo prácticamente inmóvil. En vano echó un vistazo a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera salvarlo. No encontró nada. Porque el edificio era enorme, con paredes anchas y un techo aún más alto. Maquinaria en desuso cubría las paredes, enmarcada por pilas de cajas sin identificar y otras baratijas que no podía comprender. Todo parecía abandonado hacía tiempo. Olvidado. De nada le sirvió aguzar el oído. Solo oía el débil rumor del mar. Agua. ¿Estaban cerca de los muelles, entonces? Esto no presagiaba nada bueno. No pudiste seguirme el juego, ¿verdad? Su captor se sentó, le dio la vuelta para que la espalda quedara hacia él y se dejó caer, con las piernas abiertas. Tenías que complicar las cosas. Estoy harto de gente como tú. Jax se enfureció con un balbuceo indignado. ¡Mira! Estoy hablando, los nudillos apretados le golpearon la cara y le arrancaron otro diente. Y yo no estoy escuchando. Un gruñido le arrancó las palabras. Jax se recostó en su silla, con los ojos muy abiertos. ¿Sabes? Es curioso, retumbó su captor. Hay gente que dice que una buena acción nunca queda impune. Sus delgados hombros se encogieron. Nunca lo creí de verdad. Me gusta hacer buenas obras. Es lo que hago, ¿sabes? Bajó la cabeza con un suspiro. Pero estoy cansado. Desde que llegué a este mundo, he ido de un conflicto a otro. Y mientras tanto, el sonido de dientes rechinando llenó el aire. La gente sigue intentando aprovecharse de mí. Salvo a una madre. ¡Pum! Tengo que criar a su hijo. Intentar curarla. Me han obligado a ayudar a una araña escurridiza. Y cuando te detengo, una mano dorada lo agarró por la barbilla y sus dedos le mordieron dolorosamente las mejillas. Bueno. Ya sabes el resto. No puedes retenerme aquí. Te cortaré la cabeza. Solo ha habido una persona, que brindó su ayuda generosamente. Podía sentir cómo se le formaban los moretones mientras el rubio le apretaba la cara. Y ahora descubro que probablemente tiene sus propios secretos. Una risa débil escapó de sus labios, cansada y hueca. Simplemente no lo entiendo. ¿Estoy maldito? ¿Me estoy volviendo loco?
Ambas cosas. Quiero cumplir mi palabra, ¿sabes? Hacer lo que me propuse, Jax gimió. Así que créeme cuando te digo, esos dedos con garras giraron su cabeza a un lado, estoy tratando de ser normal. Así que esto es lo que vas a hacer. Primero, le pagarás a Malachite lo que le debes. No me relaciono con criminales, bueno. Una fuerte bofetada le golpeó los dientes, llevándose otra. Lo siento, perdí tu concentración. La sonrisa de Naruto era pura saña. Segundo, te arrodillarás y le pedirás perdón a tu esposa. Otra bofetada. Y tercero, nunca, nunca, volverás a ponerle las manos encima a nadie. El dolor desató una furia profunda en Jax, avivando su coraje. El hombre de negocios se burló. Bravuconería. Tácticas baratas de miedo. Eso era todo. Era invencible. Intocable. El mundo necesitaba polvo y, por definición, necesitaba al SDC. A él. Uno no podría existir sin el otro. Cualquier amenaza que le lanzara sería inútil una vez que las fuerzas de Atlas vinieran a por él. No puedes obligarme a hacer nada, levantó la barbilla con un gesto de desafío. Haré que te arruines por esto. Una ceja rubia se levantó. No he hecho nada malo. ¿No es cierto? Ahora le tocó a él burlarse. Me atacaste a plena luz del día, secuestraste a mi familia y luego los llevaste a lugares desconocidos. ¿Acaso eso no es un crimen? Y golpeaste a tu esposa, respondió rápidamente. ¿De verdad? Una sonrisa fea fue su recompensa. ¿Estará de acuerdo con eso? Me pregunto. Habla con ella otra vez, creo que su historia cambiará cuando se dé cuenta de las ramificaciones de sus acciones. Ninguna respuesta. Bien. Ahora era su turno de hablar, de recordarle a este idiota cuál era su lugar. Se correrá la voz. Me encargaré de eso. Y una vez que lo haga, nunca conocerás la paz. Destruiré a todos y todo lo que amas. Se inclinó hacia adelante en su silla, con las cadenas resonando tras él. No importa si eres inocente. Haré de ti un monstruo. El silencio reinó supremo. Y luego. Ja. No estaba preparado para la risa. No era una carcajada demente, ni el grito demencial de un condenado. Era una risa suave, considerando todo, la voz áspera de un hombre que finalmente había sido llevado demasiado lejos. Una alarma sonó en su cabeza cuando el captor se levantó lentamente de la silla. Sí, lo harás, le dedicó una mirada compasiva. Quizá tengas razón, Kurama. Cierto, cierto. Ahora lo entiendo, Kurama. Farfulló Jax. ¿Qué demonios es un Kurama? ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque, y finalmente su captor sonrió, sé que no se lo dirás a nadie. Pero te detesto. Naruto asintió con la cabeza. Lo sé. Entonces esto es una tontería. Le espetó en la cara. No tienes poder sobre mí. Tienes razón, dijo, para su disgusto, el rubio se dignó a acariciarle la cabeza. No lo sé. Los ojos azules ardían en rojo. Pero lo hace. Algo cambió en ese instante. Sus bigotes se oscurecieron y su voz se volvió más grave. Físicamente no cambió. Su presencia, sin embargo, sí. Un peso invisible llenó el aire, ahogando la vida misma de sus pulmones. Algo demasiado viejo, demasiado antiguo, lo miraba a través de esas horribles rendijas de un rojo escarlata. Ya no le hablaba a este Naruto. Le hablaba a algo peor. Mucho peor. Una mano con garras le golpeó el hombro y lo retorció, doblándole el brazo. El hueso se rompió como si fuera leña. Jax intentó hablar. Lo único que salió fue un gemido lastimero. Vuelve a Mirstal, el rubio enloquecido se inclinó hacia adelante, con los colmillos chasqueando en la cara. De hecho, si vas a cualquier parte del mundo, acosando a gente inocente como tu esposa, no tendrás que preocuparte por lo que haga ese mocoso. Su boca se curvó en una sonrisa, antigua, ancestral e increíblemente cruel. Porque te encontraré. Y cuando lo haga, te comeré los dos brazos y luego las dos piernas. Un dedo con garras lo clavó justo debajo de la nariz, clavándose en una fosa nasal. Y luego te comeré la cara, directamente de la cabeza. ¿Entiendes? Él también lo haría. Jax lo vio en sus ojos. El miedo ahogó todo pensamiento.
No, sí, respondió el ronroneo. Así que serás esta cosa sin brazos, piernas y rostro, no. Demasiados dientes. Esa sonrisa tenía muchísimos dientes. Rodando por la calle, sin poder siquiera gritar. He oído que es una forma horrible de vivir. ¿Me entiendes? Se podía amenazar a un hombre, no a un monstruo. Jax echó un vistazo a esas feroces hendiduras y supo que este sería su destino si se negaba. Riqueza, fama, poder. Nada de eso significaba nada frente a una monstruosidad dispuesta a devorarte si la ofendías. Había cometido un error. Un terrible, horrible error, y era demasiado tarde para enmendarlo. Por favor. Sus ojos rojos lo miraron con los ojos entrecerrados, como ventanas de furia furiosa. Pensándolo bien, un destello dorado fue la única advertencia que recibió el Schnee. Entonces su mundo explotó. En un instante, vio a un hombre. Al siguiente, un zorro dorado gigante ocupó su lugar. Grande ni siquiera lo definía. Su imponente tamaño irrumpió a través del techo, esparciendo escombros en todas direcciones. Se alzaba sobre él, imponente en el almacén, con sus ojos lívidos clavados en los suyos. Un aliento caliente y fétido le golpeó la cara. 9 colas de luz etérea azotaron la tierra, tallando grandes surcos en el suelo. Jax gimió. Una ligera humedad se notó en su pierna. Se había ensuciado. Si antes había sido aterrador, esto era horror puro, puro y primitivo. Le sonrió entonces, con la mueca de desprecio que un depredador dirigiría a su presa acorralada. Las fauces del animal se abrieron, rebosantes de dientes tan grandes como su altura. Y en ese fugaz instante, ese instante antes de que su mente se quebrara, Jack supo cuál sería su destino. Metí la pata, balbuceó esa última y diminuta parte de su cordura. Se acabó, entonces. Estoy muerto. Unas mandíbulas todopoderosas se cernieron sobre su cuerpo, aniquilándolo, silla y todo. Su vida terminó en un instante. No quedó ninguna evidencia. Ninguna. Y a partir de ese momento, ese desliz, ese lapsus de control, nada sería igual. 0, 0, 0. Malachite estaba esperando a Naruto cuando finalmente salió por la puerta. Ella se inclinó junto a él. Echó un vistazo a la habitación en ruinas. Palideció. ¿Qué has hecho? Fin del capítulo. Toma a la chica capítulo 7. Mimar a las chicas. Finalmente había encontrado su rastro. Tras una búsqueda que pareció eterna, Rosa de Verano había logrado encontrar a Cuervo Branwen. No había sido rápido, y ciertamente no había sido fácil. Incluso ahora, reprimió un gruñido mientras avanzaba a zancadas entre la espesura. Una rama se balanceó hacia atrás y la golpeó en la cara. La cazadora farfulló, la apartó de un manotazo y siguió adelante. La ira la impulsaba. La ayudaba a perseverar, como lo había hecho a través de Grim y el mal tiempo, a través de cualquier cosa o persona lo suficientemente insensata como para bloquear su camino. Era fuerte. Era poderosa. No la detendrían. ¡Ay! Gritó ella al engancharse la capucha en una rama rala. Otra vez. Bueno, quizás una capa blanca no era la mejor opción. Se enganchaba en todo. Abriéndose paso a trompicones, salió a un claro y se detuvo para orientarse. Allí. Humo en el horizonte. Tenía que ser la tribu de Raven. No podía haber otra cosa allí, en el campo. Meses atrás, había rumores de bandidos. Una pequeña pista, pero era todo lo que necesitaba para localizar a Raven. Ahora parecía que su esfuerzo finalmente daba sus frutos. Su objetivo estaba a la vista. Su conciencia la apuñaló. Esto habría sido mucho más fácil si hubiéramos traído a Kroitai. Samera cayó ese pensamiento un instante después. No. En absoluto. Tenía que ser ella. Sola. Alguien más podría haberse equivocado. Crow era demasiado inestable, atormentado por el dolor de la borrachera. Tai-Yan, no. Cuanto menos se dijera, mejor. Se había llevado a la sobrina de Crow, pero Yan era la hija de Tai. Su pequeña. Si alguna vez volvía a ver a Raven sin Yan, podría incluso matarla. Pero nada de eso importaba ahora. Porque ella estaba en el caso. Le daría una paliza a su inconstante incompetencia frente a toda la tribu si fuera necesario. Mala pajarita.
Muy mala pajarita. La derribaría y la arrastraría de vuelta. Era demasiado esperar que las cosas volvieran a ser como antes, pero ella lo haría de una forma u otra, el equipo STRQ volvería a estar completo. Cuando la tenga en mis manos, broncearé su piel. El verano se fue apagando a medida que doblaba la curva. Misión cumplida. Encontró a la tribu, pero no fue como esperaba. Por lo poco que Raven reveló, esperaba un mar de tiendas, una horda de matones escandalosos, cada uno un cuerpo contra el que tendría que luchar para rescatar a Jan. Le disgustaba la idea de matar gente, y mucho menos desatar su semblanza sobre ellos. Pero era por su sobrina, y entonces con gusto se mancharía las manos de sangre. No se veía ninguna tribu así. En lugar de lo que una vez fue una poderosa fortaleza, encontró una puerta rota y una empalizada en ruinas, cada una con las marcas de garras que conocía tan bien. Más allá se elevaba una humareda débil y tenue, que no provenía en absoluto de una fogata. El miedo se apoderó del corazón de Summer en un puño helado. Ella se lanzó hacia adelante. No. Dentro, era peor. Solo quedaban cenizas y cuerpos destrozados. Los buitres picoteaban los restos, indiferentes a su proximidad. No, no. Y allí, en el centro, donde debería haber estado la tienda principal, nada más que trapos quemados, vigas rotas y griega. No, no, no. Se tambaleó hacia adelante con las piernas entumecidas. Sus ojos contemplaron la escena, mientras dedos temblorosos retiraban los escombros. Entre ellos había una cuna rota, picada y quemada por las llamas. El verano cayó de rodillas con un gemido. 0, 0, 0. Willow parecía satisfecha. Irradiaba una vitalidad desbordante. Prácticamente se pavoneaba, y Naruto sabía por qué. Francamente, no sabía cómo lo lograba. Recostada en una cama de hospital con poco más que una bata de enfermería, aún así, se las arreglaba para parecer tan llena de vida. La frente perlada de sudor, el cabello pálido liberado de su trenza, para caer en cascada sobre sus hombros, un pequeño bulto rosado que se retorcía en sus brazos, envuelto en pañales. Y, aún así, nunca se había visto más llena de vida. Supuso que era prueba de su espíritu. Llevaba casi un día de parto. Si se veía tan animada ahora, significaba que estaba en vías de recuperarse. Te oigo. No levantó la vista. Ay, no, solo tenía ojos para su hija recién nacida. ¿No quieres entrar? Kurama soltó una carcajada. ¿Qué oído tan agudo tiene este? Naruto dejó escapar un suspiro y se escabulló hacia la habitación. Unas cálidas paredes blancas le saludaron la mirada. A juego con un techo beige y una alfombra cian. El color era, sin duda, Mistral. Justo lo que cabría esperar de un hospital de verdad. Malachite tenía contactos, como mínimo. Su mirada se posó en el hombre apostado en la esquina. Un hombre mayor y barbudo, vestido con cueros irregulares, con 2 revólveres colgando sueltos de su cinturón. Una araña negra, orgullosamente estampada en su cuello, prácticamente proclamaba su lealtad. Uno de los chicos de Malachite, entonces. ¿Estaba vigilando a Willow? ¿O simplemente asegurándose de que no escapara? Unos ojos oscuros lo miraban fijamente, severos e inquebrantables bajo la intensidad de su mirada. ¿Necesita algo, jefe? Rayos. ¿Cómo se llamaba? Su apellido empezaba con A, pero no lo recordaba en absoluto. Ah. Ahí estaba. Da un paseo, Ackerman. Lo que usted diga, jefe. El pistolero se echó el sombrero hacia abajo para taparse los ojos, se apartó de la pared y se dirigió a la puerta. Una mano perezosa ondeó en el aire. Diviértete con la señora. Willow chilló, mientras el calor azotaba las mejillas de Naruto. Maldita sea, Kenny. Una risa alegre resonó en el pasillo tras él. Realmente odio a ese tipo. Willow todavía no lo miraba. Willow. Suena un poco, lo admito. Su ojo derecho empezó a temblar. ¿No te estás poniendo un poco indiferente? No dudes de ti mismo ahora. Era necesario, dijo su compañero sin disculparse. Sin cadáver. Sin pruebas. Simple y claro. La gente preguntará por él. Déjalos. En ese caso, mejor romper el hielo ahora. ¿Cómo te sientes hoy? Mucho mejor.
La boca de Uiyou se curvó en una leve sonrisa mientras el bebé en sus brazos emitía un pequeño ruido. ¿Verdad, Weiss? A pesar de su cansancio, Naruto se animó. Solo un poco. Se acercó un poco. ¿Es ella? Sí, dijo ella, pavoneándose como solo una madre podía hacerlo. ¿Te gustaría saludarme? En contra de su buen juicio, Naruto se encontró inclinándose sobre su hombro. Entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Yan, al menos, tenía unos meses cuando Raven se lo endosó. Weiss, era tan pequeña. Y rosada. Muy rosada. Brillantes ojos azules enmarcados por un mechón de pelo blanco y una mirada amenazante. ¿Podía un bebé fruncir el ceño? Lo estaba haciendo con mucha naturalidad. Algo le decía que crecería y tendría pulmones sanos. Por el sabio, ella realmente lo estaba mirando. Ahora soy libre de criarla como es debido. Un leve escalofrío recorrió los hombros de Uiyou. Por fin lo miró. Gracias a ti. Sus ojos azules cristalinos se encontraron con los suyos, húmedos por las lágrimas. Lo mataste. No era una pregunta, más bien una afirmación, en realidad. No estaba seguro de cómo lo sabía. Tal vez Malachite lo había traicionado cuando no estaba mirando. Sin duda, la escena la había conmocionado bastante. Quizás Uiyou simplemente pudo leer la inexpresividad en su rostro. Quizás lo adivinó y no lo supo. Mentir no le había servido de nada. No era como si hubiera vendido su alma. No a Uiyou, al menos. Un suspiro bajo inundó la habitación. Lo hice. Bien. No dudó ni un instante. ¿Te dolió? Mandíbulas gigantes cerrándose. Un grito. El crujido de un hueso. Digamos que me dejó un mal sabor de boca. Puaj. Kurama se atragantó al recordarlo. No sabía bien. Uiyou parpadeó, sin comprender del todo su respuesta. ¿Pero no te sientes culpable? Naruto lo consideró por un momento. ¿Culpable por matar a un hombre desarmado? Sí. ¿Culpable por acabar con Jax? No esperaba con ansias el caos que seguiría, pero ahora que el hecho estaba consumado, se sentía más ligero. Si hubiera habido otra opción, la habría tomado con gusto, pero Jax no le había dejado otra. Dejarlo con vida solo atormentaría a Uiyou. Peor aún, el Shie prácticamente había profesado su deseo de convertir su vida en un infierno. Liberarlo no había sido una opción. Usar todos sus recursos para hacer su... no. Ladeó la cabeza un poco. Un mechón de cabello húmedo le cayó sobre la frente. Entonces, ¿por qué tienes mal sabor de boca? Kurama emitió un sonido de descontento, que Naruto imitó. No. No voy a dar más detalles. Ni hablar. Uiyou se desmayó de repente, y no de alegría. Resultó ser justo la distracción que necesitaba. ¿Estás bien? Solo un poco débil, le dedicó una débil sonrisa. Fue un parto bastante difícil. Estaré bien. Una nube negra cubrió cada pensamiento de Naruto. Uiyou podría estar bien, pero ¿por qué arriesgarse? Ya había aprendido la lección con Raven. Para cuando la encontró, era casi demasiado tarde, y su recuperación se había visto obstaculizada por ello. Mejor pedir perdón que permiso. Un solo paso lo acercó a Uiyou. Desde allí, posó su mano marcada sobre su hombro e infundió un poco de su chakra divino en ella. Oh. Uiyou se incorporó, recuperando un poco el color en sus mejillas. Qué bien se siente, la verdad. ¿Qué es eso? ¿Aura? No, del todo. Ella echó la cabeza hacia atrás y emitió un leve sonido a medio camino entre un quejido y un gemido. El calor le inundó las mejillas de nuevo y apartó la mirada. Ella se retorcía en la cama, emitiendo pequeños ruidos que le calentaban la sangre, mientras que su chakra hacía lo mismo con el de ella. Cada herida física era buscada y curada con precisión despiadada, incluso mientras él intentaba ignorar los sonidos que ella emitía. Finalmente, se reclinó y suspiró una vez. Parece que te debo una otra vez. Esta vez su sonrisa contenía una perla de fuerza. Lo que sea que hayas hecho, me siento mejor. Renovada. Te lo agradezco. De repente, Weiss comenzó a chillar en sus brazos, sobresaltándolos terriblemente a ambos. Vaya, dijo Uiyou chasqueando la lengua. Pobrecita. Tienes hambre, ¿verdad?
Unos dedos ágiles desabrocharon su vestido. Naruto vislumbró tentadoramente su piel blanca como la leche antes de que la bebé se enganchara. Antes de apartar la vista. Hace una vida, habría escupido y farfullado como un loco, haciendo el ridículo. ¿Y ahora? Toda esta locura y violencia no lo habían acostumbrado del todo, pero tuvo la decencia de no mirarla con lascivia mientras amamantaba a su pequeña. Pasó un minuto antes de que se atreviera a hablar de nuevo. Entonces, dijo por fin tosiendo en un puño. ¿Qué harás ahora? No, estoy segura. Willow frunció los labios, volviendo la mirada hacia la ventana y el mundo que se extendía más allá. Dudo que Jax dejara testamento en caso de fallecimiento. No era de los que piensan en esas cosas. Aún así, alzó un poco la barbilla, dejando entrever una chispa de desafío. Encontraré mi camino. Parecía tan lamentable. Era demasiado. Simplemente no pudo evitarlo. Maldito sea él y su maldito y sangrante corazón. Yo, tal vez pueda ayudar en ese aspecto. Ya has hecho mucho por nosotros. Arqueó la frente. Sería un descuido pedir más. No mentía. Sus emociones eran tan claras como el agua. Ni miedo, ni odio, ni alegría. Solo agotamiento. Esta mujer estaba agotada, prácticamente agotada mental y espiritualmente. Su chakra quizá la hubiera estimulado, pero no pudo hacer nada por su mente. Entonces considéralo un favor, dijo con indiferencia, sin pensarlo dos veces. Puedes devolvérmelo después. Se mordió el labio inferior. Sigo sin entender cómo puedes ayudarme, digamos simplemente que, Jax Schne está a punto de hacer algo bien por primera vez en su vida. Pestañas largas revolotearon en un lento parpadeo. Una vez. 2 veces. 3 veces. ¿Cómo? Tú mismo dijiste que estaba muerto. Lo era. Nada cambiaría eso. No quedaba nada de ese lunático. Pero nadie dijo que él no podía pronunciar un discurso póstumo. Naruto cruzó los dedos. El humo se encendió. Willou retrocedió como si la hubieran golpeado. Se sacudió bruscamente hacia atrás, intentando distanciarse lo máximo posible. El dolor intenso en sus ojos casi lo hizo arrepentirse de lo que estaba a punto de hacer. Casi. Cancelar el jutsu era algo natural para él. De hecho, en el mismo instante en que lo hizo, la tensión desapareció de sus hombros. Oh. Willou parpadeó mientras se desvanecía. Menuda habilidad. ¿Cuánto dura? Todo lo que quiera. No pudo disimular una sonrisa. Es bastante útil. Ella no respondió. Mira, tengo una idea, pero necesito tu ayuda. Se abalanzó sobre ella y rozó su frente con la suya, posándola sobre sus hombros. Necesito que me enseñes. Willou emitió un sonido de desconcierto, interrumpiéndolo. Esto es demasiado repentino. Mi cuerpo no está listo. Naruto parpadeó. Tu cuerpo. El leve ruido de pasos detrás de él atrajo oídos y ojos por igual. Naruto giró, sabiendo ya a quién encontraría allí. Efectivamente, la pequeña Winter Schne lo fulminó con la mirada, con las manos apretadas a los costados. Intentó retroceder, pero era demasiado tarde. Ella lo había visto inclinado sobre su madre y había sacado conclusiones erróneas. ¿Por qué estás aquí? Su ceño fruncido prometía una venganza sangrienta. Este es un lugar para la familia. Tú no eres mi padre. No, no lo soy, dijo, forzando una sonrisa, una que no sentía del todo. Pero te daré una paliza si sigues abusando de mi hospitalidad. ¿Qué te parece eso como padre? Willou resopló. Winter se calló. Anda ya. Le abrió paso cuando vio que no iba a ceder. Ve a ver a tu hermana. Ella está aquí. Winter se abalanzó sobre él, intentando vigilarlo, pero no lo consiguió. Vio un pequeño bulto rosado acurrucado contra el pecho de Willou y eso fue todo. Algo desgarrador brilló en sus ojos. Toda la ira que sentía hacia él se olvidó en su prisa por ver a su nueva hermana. Más que correr, se acercó a toda prisa. Casi la levantó por encima de los brazos de su madre para alcanzarla. Una pequeña sonrisa infantil se dibujó en su pálido rostro. Hola, Weiss. Willou sostuvo la mirada de Naruto por encima del hombro. Como si fueran uno solo, compartieron una mirada, y asintió. 0, 0, 0.
No habían pasado ni 3 días cuando Yaxchne ofreció una rueda de prensa en el aeropuerto de Mistral. Ante los ojos del mundo estaba él. Gracias por venir hoy, delató al menor indicio de ansiedad, jugueteando con su cuello. Seguro que están todos muy ocupados, así que seré breve. Una leve tos en su puño siguió a la primera. Seguro que todos han oído hablar de mi desaparición estos últimos días. Algunos me creían muerto. Otros, loco. Su bigote se movió. Quiero disipar esos rumores. 0, 0, 0. Miranda Malachite tarareó suavemente mientras levantaba una copa de champán a sus labios. Oh, él era bueno. Era muy, muy bueno. La araña había encontrado a su zorro. 0, 0, 0. No he sido un buen padre para mis hijos. Ni un buen esposo para mi esposa. Eso cambia hoy. Innumerables reporteros contuvieron la respiración. El mundo también. Pasó un instante. Y entonces. Por lo tanto, renuncio al SDC. Con efecto inmediato. 0, 0, 0. He cometido muchos errores, tanto hacia la humanidad como hacia los faunos. 0, 0, 0. La frente de Iron Wood se alzó hasta su cabello mientras miraba la pantalla. ¿Qué diablos está haciendo? Seguramente no lo haría. 0, 0, 0. Y ya no puedo dirigir esta empresa con la conciencia tranquila. 0, 0, 0. La mandíbula de Willow se abrió de golpe. Si no hubiera visto la habilidad de primera mano, habría pensado que era real. Pero las palabras contaban otra historia. Jax preferiría morir antes que decir tal cosa. No le había dicho que haría esto. Mamá. Winter le tiró de la manga. Papá está vivo. SHH. La silenció. Deja que mami escuche. 0, 0, 0. Todas mis acciones de la empresa, así como mis recursos, han sido legados a mi esposa. A ella, y solo a ella, las preguntas zumbaron, pero él habló al mismo tiempo que ellas. Esto no es tema de discusión. Su voz retumbó, silenciándolos. El hecho está hecho, los papeles firmados, asunto zanjado. He elegido vivir en el exilio. Esa será mi penitencia por mis crímenes. El cabezón que ven detrás de mí me llevará al corazón de Mistral, donde me ganaré la vida humildemente en soledad. No pienso regresar. No me busquen. Sus manos se aferraron al podio, sus ojos azul hielo miraban fijamente a la cámara. El SDC ahora pertenece a Willow Schnee. 0, 0, 0. La mandíbula de Willow se abrió de golpe mientras veía cómo la conferencia de prensa se convertía en caos. La comprensión irrumpió como el amanecer. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Hermoso bastardo. 0, 0, 0. Las piernas de Raven pateaban en el aire mientras se reía. Anne se volvió hacia ella. ¿Sabías que iba a hacer esto? No lo hice. Exclamó. Eso no significa que no pueda partirme de risa. La puerta se abrió de golpe. No hubo ni una palabra ni un aviso de lo que vendría después. En un instante estaban en paz en sus habitaciones. Al siguiente, se desató el infierno. Un guardia, un tipo calvo cuyo nombre no se molestaba en recordar, se abrió paso a toda velocidad, con el cuello colgando en un ángulo incómodo. Anne se sobresaltó con un grito. Sobresaltada, Yang empezó a gemir. En otra vida, Raven podría haber sido un poco más rápida al desenfundar. Tal como estaban las cosas, sus heridas, y el shock. La ralentizaron por un pelo. Apenas estaba empezando a levantarse cuando los vio. Hombres enmascarados irrumpieron, pisoteando su cadáver. Un hombre corpulento y brutal los guiaba. Sus ojos se clavaron en ella. En Raven Branwen, y en nadie más. Toma a la niña. Comprender resultó ser tan frío como amargo. Los lacayos de Salem la habían rastreado. Peor aún, seguían creyendo que era la doncella de primavera. Raven maldijo y se obligó a incorporarse, pero fue en vano. Sus piernas se doblaron. Mierda. Todavía estaba demasiado débil. Si tan solo pudiera alcanzar su espada, no, ni siquiera eso podría. Porque estaba sujetando a Jan. Bajarla no era una opción.
La estremeció hasta el hueso de su brazo destrozado e intentó mantenerla allí en equilibrio, sin éxito. No paraba de llorar. El gigante se estaba acercando al mismo tiempo que sus secuaces se movían para flanquearla. Anne dio un paso al frente, interponiéndose entre ella y su destino. Fue un gesto tan simple, pero algo en él despertó los sentidos de la ex doncella. No la había oído moverse. Sus pasos, antes fuertes y ruidosos, de repente dejaron de sonar. «Hazte a un lado», le gritó el gigante. «No estamos aquí por ti». Ella le sonrió, toda inocencia y alegría. «¿Puedo preguntarte tu nombre?» Ante tal cortesía, el gigante no pudo evitar vacilar. «Azel. Ahora, muévete». «De acuerdo, Azel». Anne siguió sonriendo. No era una sonrisa agradable. «No llevarás a nadie. Te sugiero que des la vuelta». «¿Qué puedes hacer?» No se burló, pero sí miró con el ceño fruncido su mano. «¿Vas a atacarme? ¿Con ese cuchillo de cocina?» Intenté ser amable. Su rostro se quedó en blanco, la máscara se desvaneció poco a poco, con una angustiosa desilusión. «Pero si esto es a lo que me lleva, si vas a perseguir a esa niña», algo brilló en sus ojos. Raven casi pensó que ardían. «Entonces lo vas a pasar mal». Su posible atacante bajó la mirada, sobresaltado al encontrar ese simple cuchillo atravesándole el pecho, hundido hasta la empuñadura. Una marca negra floreció sobre la herida. Seguía extendiéndose, arrastrándose sobre ellos como una enfermedad. El dolor los pisaba los talones, como 1000 hormigas de fuego arrastrándose bajo su carne. Mientras tanto, esas bandas de sombra se contraían, subiendo por su garganta, asfixiándolos. Raven se estremeció al verlo. Parecía horrible. Doloroso. Evidentemente, su víctima sintió, porque su voz se elevó en un gemido agudo. «¿Qué has hecho?» «Oh, bien», canturreó Anne suavemente. «Parece que mi semblante funciona de maravilla después de todos estos años». Se llevó una mano a la mejilla mientras se desplomaban sobre sus rodillas. «Y yo que estaba preocupada por haber perdido mi toque. Qué tonta soy, la verdad». Una mano bajó, ahuecándoles la barbilla. «Bueno, creo que me debes algo». Con su toque, las marcas se triplicaron. Azel Reinhardt murió gritando. Lo mismo haría el resto. 0, 0, 0. Naruto llegó tambaleándose una hora después, sintiéndose positivamente acosado. «Está bien, estoy bastante seguro de que la artimaña funcionó», hizo una pausa. Vio los cuerpos. ¿Qué me perdí? «Más de lo que crees, menos de lo que esperas», dijo una voz familiar arrastrando las palabras desde el otro lado de la habitación. «Dime que nos trajiste algo de comer. Me muero de hambre». Raven estaba despierta. A decir verdad, no se lo esperaba, aunque solo fuera porque se hinchó y lo fulminó con la mirada en cuanto abrió la puerta. Anne estaba sentada a un lado, con Yang acurrucado en sus brazos. Su sonrisa era simplemente beatífica. Eufórica, en realidad. La miró a la cara y frunció el ceño. Su ceño se acentuó al ver los cuerpos esparcidos por el suelo. «¿Qué hiciste?» Su sonrisa vaciló. «Está bien, pero no puedes enojarte conmigo». Un músculo empezó a palpitar en su mandíbula, palpitando junto a su sien. «¿Qué hiciste?» «Los mató a todos, eso fue lo que hizo». Raven soltó una carcajada desde la cama, ganándose una mirada fulminante. «Parece que esa pequeña campesina de ahí sí que puede dar una buena paliza cuando quiere». Anne hizo una mueca y volvió a mecer a Yang en sus brazos. «Yo no iría tan lejos». Naruto inclinó su cuerpo casi horizontal para observar a la mujer de ojos rosados. No sabía qué pensar de lo que encontró allí. Parecía tranquila. Relajada como no la había estado desde que llegaron a Mistral. Un resorte finalmente le dio la libertad. Sus ojos se encontraron con los suyos y no vacilaron. Se acercó a él, a pesar de su ceño fruncido. «De acuerdo», dijo ella, asintiendo con la cabeza. «Se acabaron los secretos». Naruto parpadeó. «¿No más secretos?» Ella tomó sus manos entre las suyas. «Sí. Se acabaron los secretos. Fue demasiado». Naruto soltó una carcajada. Se sentía bien. Libre. Fin del capítulo. Toma a la chica capítulo 8.
Seducir a las chicas, interludió, eres un hombre maravilloso. Bueno. Ya lo hiciste. Te lo advertí. Naruto tuvo un instante para escuchar las palabras proféticas de Kurama y prepararse, mientras la fatalidad se cernía sobre él. Entonces, las consecuencias, una Uiyou-Shine, cayeron sobre él. Ella lo golpeó en el pecho a toda velocidad. La fuerza de su placaje lo hizo retroceder medio paso. Tal era su excitación que tuvo que sujetarla por la cintura con un brazo para evitar que saliera volando. La viuda aprovechó al máximo y se aferró a él con ambas manos, prácticamente colgando de su cuello antes de enderezarse. Poco después, su cabeza se hundió en su chaqueta. La oyó sollozar un momento después. Gracias, balbuceó en su pecho. 1000 veces, gracias. El calor le inundó la cara y apartó la mirada, rascándose la mejilla. ¿Sigues hablando de eso? No fue nada, ¿en serio? Oye. No fue nada. Lo agarró del cuello, casi estrellando su frente contra la de él. Ni lo pienses ni por un segundo. ¿Me oyes? No lo permitiré. Naruto no pudo evitarlo. Una carcajada le salió de las manos. Por un momento, pensó que la heredera se encogería y mordería, tal era su gruñido. ¿Quién era esta mujer y qué había hecho con Uiyou-Shine? Alguien silbó detrás de él. No estaba seguro de quién. Oye. Raven se levantó del sofá y se alejó sigilosamente, con una leve sonrisa de suficiencia en su rostro pálido. Baja el volumen, ¿quieres? El niño intenta dormir. Si vas a tener sexo, busca una habitación, y déjame acompañarte. Maldito pájaro. Por supuesto que aprovecharía la oportunidad para burlarse de él. Naruto puso los ojos en blanco, se agachó y arrojó una taza de café de la mesa por encima del hombro. Rebotó sin hacer daño en el aura de Branwen. Demasiado poco, demasiado tarde. A juzgar por la mirada entrecerrada que Uiyou le dirigió, parecía que realmente lo estaba considerando. Anne se atragantó y habría salido disparada de su asiento si no hubiera tenido a alguien sentado en su regazo. Ignora eso. Naruto oyó a Winter hacer un ruido de disgusto a sus espaldas. Madre, por favor. No delante de Weiss. ¿Sí? No delante de los niños. Winter intentó mirar por encima del hombro. ¿Estás de acuerdo? Anne chasqueó la lengua. Quédate quieta y déjame cepillarte el pelo, pequeña. Un zumbido de satisfacción escapó de los labios de la niña antes de que pudiera contenerlo. Está bien, está bien. Naruto tomó la mano de Uiyou para tranquilizarla tanto como a Anne. No tan fuerte, ¿eh? Asustarás a Yang. Solo entonces Uiyou finalmente notó a la niña llorona en los brazos de Raven. Ah. ¿Es ella entonces? Uiyou se inclinó a su alrededor para observar a la desconcertada chica en brazos de Raven. Es un placer conocerla por fin, Yang balbuceó alegremente, el pequeño traidor. Madre mía, qué ojos tan brillantes tiene. Uiyou se los tragó, tarareando como la madre que era. Casi como si brillaran, Naruto se atragantó. Urk. Cuervo emitió un sonido extraño e intentó retroceder, sin duda molesta por haberla descubierto. Pero con un solo brazo solo se podía resistir hasta cierto punto. Uiyou era implacable. Incluso mientras intentaba retirarse, el Shine se inclinó hacia ella, arrullándola suavemente. ¡Qué chica tan encantadora! Con una rapidez increíble, la besó en la frente. ¿Verdad? Estoy segura de que tú y Wei serán los mejores amigos. Naruto esbozó una pequeña mueca tras una sonrisa falsa. Si Yang crecía para parecerse en algo a su voluble pareja, entonces se llevarían de maravilla. Pero ese era un problema que llevaba años gestándose. Tal vez incluso una década. Por ahora, se conformaba con dejar que Uiyou se obsesionara con su delirio. ¿Quién sabe? Yang y Wei podrían ser buenos hermanos algún día. ¿Hermanos, dices? A Naruto se le cerró la garganta. Se me ha escapado la lengua. Podía sentir la sonrisa de Kurama. Clara, bien, bien, muy bien. Anne se interpuso entre los dos antes de que él pudiera lanzarle un codazo. ¿Por qué estás aquí? ¿No tienes una empresa que dirigir? Uiyou pestañeó, la viva imagen de la inocencia. No puedo visitar a una vieja amiga. Un cuchillo de cocina salió disparado de la manga de Anne y aterrizó en su mano. No somos amigos. Raven se encogió de hombros.
para ser una Schne, no está tan mal. ¿Ves? Weijou se pavoneó. El dinero manda, querida. Un Ren se volvió hacia ella y chilló. Traidora. Weijou la ignoró por completo. En lugar de eso, dio un paso atrás y realizó un pequeño giro. Y bien. Se pavoneó al detenerse, con la mirada fija en él, con silenciosa necesidad. ¿Qué tal estoy? Mucho más sana desde la última vez que la vio, de eso estaba seguro. Llena de un vigor que creía perdido hacía tiempo. Aquellas ojeras habían desaparecido de su rostro. Sus brillantes ojos azules brillaban de vida y luz. Su cabello recogido en una trenza suelta, para evitar que el pequeño Wei se lo agarrara. Y su sonrisa, parecía genuinamente feliz. Bien por ella. Entonces, ¿por qué le dolía el corazón? Como 1.000.000 de gravámenes, logró decir, acallando la sensación purulenta. Se veía increíble, de verdad. Simplemente no estaba seguro de por qué se sentía así. Después de todo, habían pasado casi 3 meses desde la última vez que se vieron. Weijou había estado preocupado por recuperar el control del SDC y por cumplir su último favor a Malachite. Un sacrificio necesario para ambos. Se había necesitado tiempo, tanto para otorgarle a Weijou el control del SDC como para que el fervor por la resignación de Jack se calmara. Nadie había podido encontrarlo ni sacarlo de su exilio autoimpuesto en Mistral. Sin duda, algunos seguían buscándolo, pero sus esfuerzos no les servirían de nada. No quedaba nada por encontrar. Por lo que Remnant sabía, Jack Schne había desaparecido de la faz de la Tierra. Estaba mal que disfrutara un poco, aunque fuera un poco, de forma desagradable. Al principio se sintió culpable, pero ahora que había tenido tiempo de reflexionar sobre el asunto, creía sinceramente que había hecho una buena acción. Weijou ya estaba floreciendo sin él, y aunque Winter lo odiara por el papel que había desempeñado en la ausencia de su padre, eso no cambiaba el hecho de que había hecho del mundo un lugar mejor. Winter podía odiarlo cuanto quisiera, pero él esperaba que ella y Weiss crecieran más felices sin su influencia. Fue suficiente. Un repentino mareo lo atacó y se balanceó, apoyándose en una pared. Pasó tan rápido como llegó, dejándolo parpadeando con manchas negras en los ojos. ¿Estás bien? Bien, reprimió un bostezo. Solo estoy cansado, agotado, la verdad. Se había esforzado mucho estos últimos meses, pero por fin había dado sus frutos. Se sentía bien, malditamente bien, tener por fin un momento de paz. Había pasado tanto tiempo saltando de un desastre a otro, que casi había olvidado cómo se sentía. Simplemente, existir. Por una vez, podía respirar. No. Se había hechizado. Quería cerrar los ojos y dormir toda la semana. Naruto contuvo la respiración. Nada en la habitación explotó. Ningún asesino salió en masa de las murallas. Naruto exhaló y dejó caer los hombros en un gesto de absoluto alivio. Bueno, está bien, murmuró. Quizás mi suerte esté cambiando después de todo, ejem. Naruto parpadeó, alarmado al enfrentarse a 3 pares de ojos terriblemente brillantes que lo miraban fijamente, tan cerca que podían tocarse. Rosa, rojo y azul intenso. No con ira, sino con preocupación. Cerca. ¿Por qué estaban tan cerca? Tardíamente comprendió por qué. Imposible. Solo se había tambaleado un instante. No podía haberlo notado. Ni siquiera había dicho nada. Seguramente no lo habían visto, An fue el primero en atacarlo. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Hace 3 días. El silencio era revelador, pero no se atrevió a hablar. En su lugar, lanzó un número al azar. Ayer. Fue la piedra la que provocó la avalancha. Ajá. Está mintiendo. Agarradlo, chicas. Iré a buscar una manta. Tengo su brazo. En poco tiempo, Naruto se vio derribado en una silla. Podría haber corrido, podría haber escapado en cualquier momento, pero simplemente no tenía valor. ¿Y qué si veía hacia abajo? No era como si se fuera a quedar dormido. Tenía mucho más autocontrol, le gustaba pensar. Aún así, sintió que sus párpados empezaban a cerrarse. No, nunca. Era más fuerte que esto, sin duda. Oye. Se rió. Estoy bien. No tengo que hacerlo, ahogó un bostezo con el dorso de la mano. Descansa. Ya basta.
La mano de Wiyou recorrió su brazo. Tranquilo, tranquilo. Recuéstate, Naruto oyó a Winter hacer un ruido de disgusto a sus espaldas, incluso mientras sostenía a Ace. Madre, por favor. Entonces sus ojos se posaron en Yang. Yang, feliz y risueña, todavía en brazos de Raven. Winter miró fijamente a la pequeña rubia. ¿Puedo sostenerla? Los adultos arrullaron. Fue lo último que escuchó Naruto antes de quedarse dormido. El sueño era una dulce señora, llegaba rápidamente. Dormitó el resto del día. Fin del capítulo. Toma a la chica. Capítulo 9. Entrenar a las chicas. Ten cuidado con quien retiene sus palabras, porque son mordaces como una ventisca. Ten cuidado al hacer tratos con una araña astuta. Es probable que quedes atrapado en su red. Cuidado con el cuervo, pues es una criatura voluble y a menudo cobarde, propensa a ataques de locura. Tengan mucho cuidado con la mujer que una vez mojó sus manos en sangre, porque nunca volverán a estar limpias del todo. Pero sobre todo, teme al zorro. Es probable que te engañes sin que te des cuenta, para ganarte a su lado antes de que te des cuenta de lo que está pasando. Me pregunto qué es más peligroso. 0, 0, 0. La daga se estrelló contra la garganta de Naruto. Menos de un segundo para vislumbrar su reflejo en ese acero de ébano, menos aún para moverse. Y así actuó. En lugar de retroceder como cualquier persona sensata, golpeó su cabeza hacia adelante. El acero inoxidable golpeó el metal reforzado de su diadema y se desvió con fuerza hacia la derecha, desequilibrando la daga y la mano que la agarraba. Continuó con una sonrisa, usando el cabezazo para mantener su impulso hacia adelante, girar bajo el contraataque que siguió y lanzar una palmada abierta hacia el torso. Su mano pasó por el aire vacío. Lejos de decepcionarse, el guerrero bigotudo sintió que su ánimo se elevaba ante el roce. Vuela ahora. Cuando su enemigo le sujetó la muñeca, usándola como palanca para girar su cuerpo, hacia arriba y luego al revés. Un tobillo se estrelló contra su cuello, doblando su cabeza hacia la izquierda y provocándole un dolor casi placentero. Esta vez no pudo contener una sonrisa. Le lanzó una patada, pero ella la devolvió con la rodilla. A pesar de su velocidad, seguía siendo más débil que él. Oyó el crujido de un hueso y sintió su aura chisporrotear. El impacto la hizo retroceder medio paso. Aprovechó la breve pausa para acosarla, golpeándola en sus entrañas. Ella se dejó caer al suelo y le agarró las piernas. El mundo se desplomó, el acero destelló al caer. Pequeño descarado. Una palma abierta golpeó la colchoneta mientras soportaba todo el peso de su cuerpo y giraba para hacer el pino con fluidez. Lo que antes era un fallo tambaleante se transformó en una brutal patada giratoria. Una que impactó a su oponente de lleno en la barbilla y la derribó. Cayó al suelo durante apenas 2 segundos. Lo supo, porque los contó. Entonces ella estaba sobre él otra vez, con su cuchillo tejiendo una cortina de acero mortal ante él. Su puño buscó su pecho y él lo apartó de un golpe, solo para que ella respondiera con su daga. Él se la arrancó de la mano. Eso solo la hizo aún más peligrosa. Siguieron y siguieron, yendo y viniendo como un huracán. Una danza mortal que prometía derrota o muerte al primero que flaqueara. Ella cedió terreno cuando él aceleró el paso, obligándolo a perseguirla, y a él a su vez. Contraataque. Finta. Bloqueo. Respuesta. Agarre. Fue, en una palabra, glorioso. No podía atraparla. Divirtiéndote, ¿verdad? Hacía tiempo que no te veía sonreír así. Naruto se mordió la lengua para reprimir una sonrisa. De verdad que lo era, por extraño que pareciera. Su adversaria era habilidosa. Posiblemente la luchadora de combate cuerpo a cuerpo más hábil que jamás había visto. Podría haberles enseñado un par de cosas a Lei Neji solo con su técnica. Su forma era una mezcla alocada entre ambas, con toques de cuchillo intercalados. ¿Cuántas dagas tenía en esas largas mangas? Resultó ser un desafío que valió la pena. Ella saltó y lo pateó de nuevo, golpeándolo con un pie infundado en una zapatilla en el costado de la cabeza, doblándole el cuello hacia la izquierda. Esta vez, él no la dejó escapar. Gracias por eso. 5 dedos firmes se alzaron, agarrándole la pierna y sujetándola para que pudiera saltar de nuevo. Tenía un calambre terrible.
Me lo curaste enseguida. Anren la fulminó con la mirada, sus ojos brillantes brillaban de alegría mientras la sostenía. Bastardo robusto. Naruto rió en respuesta. Bruja escurridiza. Él seguía riendo cuando ella le rodeó el muslo con la otra pierna y se abalanzó, casi montándolo. Su daga le rozó el ojo, obligándolo a girarse a un lado y a lanzarla hacia el techo. Hay que reconocer que no se dejó inmutar. Un rápido giro en el aire le permitió alcanzar la cima por un instante. Lo aprovechó para lanzarle cuchillos. Ante una lluvia de cuchillos tan mortal, la discreción demostró ser la mejor parte del valor, ya que él pateó y los apartó de un golpe. En realidad, solo le quitó los ojos de encima por un segundo. En el momento en que lo hizo, ella estaba detrás de él. Ahí. Una abertura. Balanceo. Ahí. Anren cayó al suelo, agarrándose el pecho con una mano. Directo a la teta. Maldita sea, pegaste fuerte. Mierda. Una punzada de culpa lo atravesó mientras bajaba la postura y corría hacia ella. Lo siento, un cuchillo le hizo cosquillas en el interior de la fosa nasal izquierda. Se quedó paralizado. Para. Su sonrisa seguía ahí, pero las palabras resultaron ser un ronroneo peligroso, un suave recordatorio de lo que podía hacer si se le presentaba la oportunidad. Estoy oxidada, no débil. Hay una diferencia abismal entre esas dos palabras. Sus conmovedores ojos rosados lo miraron fijamente, entrecerrados y rebosantes de un deseo apenas disimulado. No me trates con tanta dulzura como lo haces con Raven. La madre de Jan maldijo desde la banda, todavía forcejeando con su muleta. Vete a la mierda. En cuanto consiga que mis piernas funcionen bien, tú eres la siguiente. BRRR, la ex asesina bajó el arma y fingió un escalofrío. Tiemblo en mis pantuflas. Cuervo hizo ruidos de cuervo enojado. Ya verás. Menos hablar, más andar. Naruto la acompañó hacia adelante. Un pie delante del otro. Sus palabras surtieron el efecto deseado. Si había algo que Raven odiaba, era que la trataran con delicadeza. Su ojo sano brilló mientras la manca se arrastraba hacia adelante, decidida a dar otra vuelta al ring o morir en el intento. Realmente necesitaban comprarle una prótesis algún día. Ya lo habría hecho, si no significara aumentar su deuda con la señorita Malachite. Hablando de eso, continuó An sin venir a cuento, ¿cómo está Schne? Willou los adelantó patinando por un camino de glifos relucientes, cargando a la pequeña Weiss en un portabebés. Era la viva imagen del aplomo. An chasqueó la lengua. Y dicen que mi imagen está rota. Naruto escondió una sonrisa tras una mano. Miranda había cumplido su palabra. Raven estaba prácticamente recuperada de sus heridas. Aún así, le tomaría tiempo caminar sin un dolor insoportable, y mucho menos recuperar la feroz forma de lucha que había tenido antes. Hasta que pudiera valerse por sí misma sin caerse cada 5 segundos, bueno. Más vale prevenir que curar, como dicen. En serio, ¿qué eran 6 meses más comparado con eso? En realidad, no le importaba, siempre y cuando Yang estuviera a salvo. Un gimnasio clandestino sonaba cliché en teoría, pero ¿a dónde más podrían ir a entrenar? An estaba oxidado tras años de paz, mientras que Raven seguía siendo una mujer buscada, lo que lo convertía en buscado por asociación. Su acuerdo con los Malachitas no le había hecho precisamente maravillas a su reputación. En realidad, el prestigio de Willou no era mucho mejor que el de ellos. Fuera o no jefa del SDC, era difícil verla con ellos. Honestamente, los únicos que podían considerarse limpios eran, una mano tiró de su manga. Ejem. Naruto bajó la mirada. Hablando del diablo. Winter la fulminó con la mirada con sus siniestros ojos azules, acunando a Yang en un brazo. La pequeña rubia se retorcía en su agarre, decidida a escapar. No hacía falta mucho para adivinar por qué. Winter era una buena niñera cuando se trataba de cuidar de Yang y Weiss, pero Yang era como la hija de su madre. En resumen, se está poniendo inquieta otra vez. Te desea. Arqueó una ceja rubia. ¿Lo sabe ahora? Su ojo derecho tembló. Llévatela ahora mismo o, por favor, te apuñalaré mientras duermes. Da. Gritó Yang, agitando sus bracitos regordetes, sin prestar atención a la interacción entre ellos. Arriba, arriba.
La tomó con una sonrisa, y un último golpe de despedida. Sabes, Winter, si sigues frunciendo el ceño así, te vas a romper la cara. Winter le hizo un gesto obsceno, resopló y se acercó a su madre. Pobrecita. Era demasiado fácil provocarla. Quizás Raven se le estaba pegando después de todo, creo que ella se está acostumbrando a ti. El sarcasmo no te sienta bien, Kurama. Una sonrisa triste se dibujó en la comisura de sus labios. Incluso ahora, más de un año después, no estaba del todo seguro de que Winter lo perdonara alguna vez por lo que le había hecho a Jax. Se preguntaba si alguna vez lo haría. Monstruo o no, el hombre había sido su padre después de todo. Lo había llorado a su manera, afligido como su madre no. En muchos sentidos, él la había privado de su futuro. Solo tiempo y cariño podrían sanar esa herida, bueno, eso, y tal vez algunos regalos. Debería pasar por la librería más tarde y comprarle algo. Eso podría ayudar, ay. Da. Yang le agarró un mechón de pelo y tiró, exigiendo atención como solo un niño pequeño podía. Su mirada se dirigió de nuevo a la vivaz muchachita y encontró unos mechones sueltos de cabello dorado en su mano. Los agitó como si fueran una insignia de honor. Sus ojos lilas brillaban con destellos intermitentes de llama violeta mientras le sonreía. Dios mío, estaba creciendo tan rápido. ¿De quién es la niña fuerte de papá? Arrulló y le rozó la nariz con la suya, provocando una risita en su pupila. Lo eres. Sí, lo eres. Bub. Le dio un manotazo en la nariz tan fuerte que lo hizo ver estrellas. Parpadeó asustado. Entrecerró los ojos. Luego, sus dedos bailaron sobre sus costillas. Esto significa guerra. Yang chilló. Cosquillas. El pergamino de Anne hizo clic detrás de él. Genial. Otra foto para el álbum. Has mejorado en esto, dijo, acercándose sigilosamente a él, apoyándose en su brazo. Nada mal para ser padre primerizo. La verdad es que no pedí ser padre, pero bueno, cambió de postura y la abrazó, dejándola jugar con su chaqueta. Quizás no sea tan malo. Anne arqueó una ceja. No acabas de decir eso. Clones de sombra, ¿recuerdas? ¡Qué rápido! Ella guardó silencio un momento, y él con ella, un manto confortable roto solo por el sonido de las caricias de Raven, el entrenamiento de la pequeña Winter y el trabajo de Willow con glifos. Ninguno habló. Se sentía agradable. No era perfecto, nada en la vida lo era, pero aún así, esta serenidad era suya. Sabía que no podía durar para siempre, pero una parte de él quería aferrarse a ella a pesar de todo, aferrarse a ella con todo su corazón. Por eso fue un shock para mí cuando Anne se puso de puntillas, se inclinó y le besó la oreja. ¿Te gustaría tener un hijo? El cerebro de Naruto falló. Su cara ardía en rojo. Es broma. Se alejó bailando, sonriendo como el gato que atrapó al canario. Es broma. Un alegre ojo rosado brilló por encima de su hombro mientras se contoneaba hasta una distancia prudencial. ¿O sí lo soy? No lo creía. Había algo en sus palabras en ese momento, un atisbo de anhelo que casi pasó por alto. No le estaría gastando una malaquita, ¿verdad? Podía oír su corazón latir con fuerza en su pecho, pero como siempre, sus emociones eran un nudo enredado que no podía descifrar. Miranda tenía sentido, al menos. Y simplemente lo confundía muchísimo. ¿Qué tal otra ronda? Como si presintiera ese pensamiento, se giró para mirarlo de frente. ¿Qué te parece si lo convertimos en un juego? Le entregó a un clon de sombra un Yan que estaba arrullando y le ordenó a su doble que diera un paso atrás. Estoy escuchando. Si me dejas en paz en los próximos, 30 segundos, cuidaré de Yan y las chicas durante los próximos, digamos 2 días. Te dejo dormir un poco. Al no interrumpirla, su sonrisa se acentuó. Me parece justo, ¿verdad? Pero si gano, tienes que invitarme a cenar. Sus labios se fruncieron en una fina línea. Esto suena extrañamente sesgado a mi favor. Mira, te demostraré que puedo contigo, abrió los brazos. Golpéame. Con toda tu fuerza. Esta vez estoy lista. Naruto hizo una mueca al imaginarlo. Mala idea, incluso para ti. Te haré pedazos. Ella sonrió, y era la sonrisa de un asesino. Pollo.
No, dijo él, negando con la cabeza. Te voy a partir en dos. Cobarde, entonces. Ella lo estaba provocando y él lo sabía. Aún así, le dolía. Oye. Ren agitó las manos a los costados y emitió ruidos como cloqueos. Buac buac. Se lanzó hacia adelante. Su puño se estrelló contra una palma abierta. Kurama rió entre dientes. Bueno, eso sí que es algo. Naruto no estuvo de acuerdo. ¿Cómo acabas de sobrevivir? Tarareó levemente, con marcas negras aún garabateadas en su piel, extendiéndose por su cuello, barbilla y ahora su rostro como enredaderas sobrenaturales. Te dije que no me rompo fácilmente. Mi apariencia no es para un solo truco, amigo. Hace que matar sea fácil, pero también da todo tipo de beneficios, incluyendo fuerza con cada muerte. Sus ojos brillaron mientras esas marcas retorcidas seguían apareciendo, dándole a su rostro una apariencia casi demoníaca. ¿Adivina cuántos tipos maté cuando vinieron a por Raven y Jan? Su voz adquirió un tono alegre, casi cadencioso. Había muchísimos. Oh. Naruto la atacó con la otra mano. Ella también lo atrapó. Apenas. Podía ver el sudor perlándose en su frente, pero aún así, lo sostuvo, aunque solo fuera por un instante. Fue suficiente. Ladeó la cabeza ligeramente, con el pelo largo cayéndole sobre un ojo brillante. Me toca a mí. Luego lo lanzó contra una pared. Fin del capítulo. Toma a la chica capítulo 10. Acorralar a las chicas. Me has fallado, Leonardo. Corazón de León se postró ante la vidente, besando el suelo de la cámara con la frente. Era lo único que podía pensar. No podía levantar la cabeza por miedo a ser golpeado, así como no se atrevía a mirar fijamente sus oscuras profundidades porque sabía quién le devolvería la mirada. Este monstruo que lo esperaba al otro lado. Incluso ahora sentía su mirada atravesándolo. Evaluándolo. Juzgándolo. Condenándolo. ¿Sería hoy el día? ¿Lo abatiría? ¿Se liberaría finalmente de Salem? Sigo buscándote, mi reina, balbuceó entre dientes. Soy tu fiel servidor. Leal, ¿eh? Tienes una extraña definición de la palabra. Su voz oscura arrulló a través del vidente, suave y amenazante. Ya me has fallado 2 veces, Leonardo. Primero con Tyrian en la tribu Branwen, luego con Azel en Mistal. Cada vez que mis queridos y leales sirvientes trabajaron contigo, murieron. Oyó los tentáculos serpenteantes del Green moverse sobre él, listos para atacar y estrangularlo a la menor provocación. Vaya, uno podría pensar que te has vuelto contra mí. ¿Es así, Leonardo? El miedo le atravesó el pecho. No, nunca. Gritó. Puedo con esto, ya verás. Encontraré a la doncella. Hay un dicho que me ha gustado mucho con los años. El vidente se inclinó un poco, mirándolo con sus oscuras profundidades. Una vez es casualidad. 2 veces es coincidencia. 3 veces es acción enemiga. No me falles una tercera vez, Leonardo. Si lo haces, los tentáculos del vidente se dispararon antes de que pudiera reaccionar y se envolvieron alrededor de su garganta. Su gracia, por favor. Se aferró a ellos en vano. Se apretaron alrededor de su garganta, apretándolo con saña. Su mundo se oscureció por los bordes. Y la presión se alivió. Recuerda, pequeño león. No hay ningún lugar donde puedas correr. Ningún lugar donde puedas esconderte. Ningún lugar donde mis Green no puedan encontrarte. Cayó a gatas, jadeando. Claro, su excelencia. Lo lograré. Ya verá. El vidente no respondió a sus fervientes gritos. Quedó inerte una vez más. Leonard salió a trompicones de la cámara, en realidad, se arrastró, y selló el pasillo tras él. No se atrevió a mirar atrás, a la oscuridad, por miedo a lo que pudiera encontrar allí. Incorporándose con pies temblorosos, se arrastró hasta su escritorio y se desplomó en su asiento. Con dedos temblorosos, sacó una botella verde oscuro y un vaso del armario empotrado. Tras una breve pausa, lo dejó a un lado y bebió de la botella. Ni siquiera el coraje líquido pudo fortalecerlo. Ospin a un lado, Salem al otro, y él, atrapado en medio. Por todos los dioses. Tenía que salir de Mistral pronto. Olvídate de ser el maldito director.
Que se lo quede otro. ¿Alguien más? 0, 0, 0. ¿Cómo estuvo tu día, querida? Miranda Malachite parecía demasiado presumida para el gusto de Naruto. Lo supo a primera vista. Una mirada a su rostro sonriente y supo exactamente cómo iría esa reunión. Sentada en una sencilla silla de respaldo alto detrás de su escritorio, le sonrió, cruzando una esbelta pierna sobre otra. Y lo que llevaba puesto, bueno. Se le secó la boca. Vestida con un vestidito negro que se ceñía a cada una de sus esbeltas curvas, se reclinaba ante él, completamente a gusto. Vaya. Ese vestido le quedaba de maravilla con su cabello dorado. ¿No quieres entrar? Canturreó, alargando la última palabra. Cierra la puerta, por favor. Lo hizo con cautela, negándose a aceptar su desafío tácito, cualquiera que fuese. Cuidado, advirtió Kurama, está tramando algo. Sí, no es broma, entiendo que te corresponde felicitarte. La jefa de las arañas le sonrió. La sonrisa no llegó a sus ojos. Te has ganado algo de paz y tranquilidad después de ese fiasco de Schnee. Pero me pregunto cuánto durará. Movió su pierna izquierda, cruzando la otra. ¿Cuánto falta para que surja el próximo problema? ¿Y entonces qué? Ah. Ahí estaba el anzuelo. Pero ¿dónde estaba el cebo? ¿Necesitabas algo? Ann está cuidando a Yang y Winter. Tengo cosas que hacer. Estoy segura, su sonrisa se ensanchó un poco. Has estado muy ocupado estas últimas semanas. Parloteo sin sentido. ¿Tiene algún sentido esto? No te pongas tan tenso. La señorita Malachite ocultó una risita tras la mano. No te traje aquí para criticar tus logros. Al contrario. Tengo un regalo para ti. Mientras hablaba, metió la mano debajo del escritorio y se acercó con un estuche violeta en la mano. Un extraño emblema, como el de un engranaje, yacía grabado en él. No lo reconoció. Prometí que me encargaría de que tu amigo se recuperara. Acarició el estuche como si fuera una mascota. Piensa en esto como un paso más en el camino hacia la recuperación. Ella abrió el estuche y lo empujó sobre el escritorio para que él lo viera. En contra de su buen juicio, Naruto se adelantó para examinar su contenido. Un extraño silbido de sorpresa escapó de sus labios. Esperaba una espada, quizás algún tipo de tesoro. No era ninguna de las dos cosas. Se encontró mirando fijamente un brazo. Gris plomo, era una réplica exacta del original. Sus articulaciones estaban intrincadamente talladas y la base estaba perfectamente forjada para encajar en el codo. Un mecanismo oculto se enganchaba a la muñeca, y apostaría su diadema que dentro había una cuchilla. Probablemente envenenada. Ideal para Miranda. No le extrañaría que tuviera algún otro artilugio raro. Supongo que esto es para Raven, ¿no? Miranda se pavoneó. Lo es. Él trató de alcanzarlo. Ah. Miranda cerró el estuche de golpe, arrancándole un siseo furioso. Quiero algo a cambio. Claro que sí, dijo poniendo los ojos en blanco. Ya te lo dije, no soy tu perro, tengo una propuesta para ti. Se puso de pie y rodeó el escritorio, plantándose firmemente entre él y el brazo artificial. Un favor, por así decirlo. Apretó el trasero contra el marco de madera, agarrándolo para intentar mantener el equilibrio, o quizás por alguna otra razón que él desconocía. Seguro que me lo deben. Su ceño empezó a fruncirse. Oye, no. Te acabo de decir que no hagas eso. Miranda se levantó del escritorio. Te va a gustar este. ¿Y eso qué es? Ella puso una mano sobre la de él, entrelazó sus dedos con los suyos y los movió hacia su vientre tonificado. Recorrió su esbelto vientre y arrastró los dedos hacia abajo. La invitación era obvia. A Naruto se le cerró la garganta, y no por asco, sino por la pura audacia de su petición. Tragó saliva para aclararse. Apartó la mano de golpe y tosió en ella. Debes estar bromeando. Por favor, deja que bromee. Para nada. Malachite intervino, apretándose contra él. No tiene por qué ser ahora. Puedo esperar una semana a que te decidas. Al no responder, su sonrisa se agudizó. Te lo aseguro, no encontrarás otro brazo como este en Mistral. Me costó mucho esfuerzo y mucho dinero conseguirlo, sin que me lo pidieran.
¿Acaso no merezco una recompensa por tomar la iniciativa? ¿De quién? Ella le sonrió. Tú, claro. ¿Quién más? Él la fulminó con la mirada. No es momento para bromas, Miranda. Una vieja amiga interesada en la tecnología. Rió entre dientes ante la mirada sombría que le dirigió. Vamos, cariño, cuéntale algunos secretos a una dama. Cuando se alejó hacia su escritorio, casi suspiró de alivio. No tanto cuando regresó con un par de tazas grandes y una botella larga de cristal azul intenso. Toma. Brindemos por ello. Ella le ofreció una de esas copas y se apoderó de la otra con facilidad. Con un hábil movimiento de sus dedos, descorchó la botella. A partir de ahí, él frunció el ceño mientras ella le servía el trago, y luego se lo sirvió a ella. Un ligero aroma afrutado llegó a su nariz. Lo ignoró y mantuvo la mirada fija en ella, desconfiando en absoluto de ella. No te estoy pidiendo una relación, dijo ella, dando un buen trago a su vaso para calmar sus preocupaciones. ¿Lo ves? Está bien. Solo una noche, y ya veremos qué pasa. No es suficiente. Bien. Sus dedos bailaron sobre su pecho. Te lo haré más dulce. Se inclinó y se puso de puntillas, rozando el lóbulo exterior de su oreja con los labios. Sé quién envió a esa banda de matones tras tu amiga. Su susurro lo electrocutó. Mis pajaritos terminaron de trazar sus pergaminos esta mañana. Dame un nombre. Tarareó y tomó otro trago. Primero danos un beso, cariño. Por el amor de... Con el rostro ardiendo, le dio un beso en la mejilla. ¡Bú! Miranda se tocó la cara con un suspiro. Bueno, es un comienzo. Siéntate y te diré lo que sé. Naruto se dejó caer en un asiento. Toma algo, dijo. Estarás bien, dijo. Miranda estaba toda sonriente. Dime, ¿qué sabes de Leonardo Leonhardt? 0, 0, 0. ¿Qué demonios es esto? Naruto suspiró. Un brazo de metal. Cuervo lo miró con el ceño fruncido. Lo sé, tonto. ¿Por qué me das esto? Sage, sálvale de esta mujer testaruda y espinosa. Había acorralado a Raven en su habitación y le había dado el regalo de Miranda, seguro de que lo apreciaría. ¿Y ahora? Ya no estaba tan seguro. Ella lo miraba como el pájaro huidizo que era en el fondo, lista para salir corriendo a la menor provocación. Su descaro no servía de mucho. Solo podía considerarse afortunado de que estuvieran solos. Si Annie y Joe no hubieran tenido a los niños ocupados, no estarían teniendo esta conversación. Y hablando de eso, cuidado con el tono. Cuervo se desanimó. Bien. ¿Por qué dármelo? Para que la uses. Le ofreció la caja. Toma. ¿Qué? Se quejó ella y retrocedió. No. No me vas a pegar ese pedazo de hojalata. Ahí estaba, el quid de la cuestión. Tenía miedo de estar segura, pero era demasiado orgullosa. Raven, empezó lentamente, intentando no volver a suspirar. Tienes un solo ojo y un solo brazo. Apenas puedes caminar, y mucho menos blandir una espada en tu estado. Esto te ayudará. Resopló y se apartó de él, obligándolo a moverse para poder mirarla de nuevo. Puedes proteger a Jan con esto. Dije que no. Apartó la caja de un manotazo, haciendo que el brazo saliera volando. Es una abominación. ¿De verdad? Atrapó la rama metálica en el aire y se la ofreció. Siempre puedes pintarla. De rojo y negro, ¿sí? Ese es tu truco ahora. Su ojo sano bajó hasta el muñón destrozado de su brazo y la carne cicatrizada. Vio lo mismo allí. No será lo mismo. No te enojes. No debo enojarme. Miranda ya lo había enfurecido, pero Raven lo estaba volviendo loco. Sé que no, intentó tranquilizarla. Pero te ayudará. ¿De verdad quieres vivir así el resto de tu vida? Sus ojos se entrecerraron, uno bajo el parche, el otro a la vista de todos. Se atrevió a albergar esperanzas. Raven respiró hondo. Puedes llevarte ese brazo, ella lo estrelló contra su pecho. Y mételo por el culo. El último hilo de la paciencia de Naruto se rompió. Duro. Cuervo se volvió hacia él. Disculpa. Dije que era dura. La agarró del hombro y la jaló hacia sí, presionando su frente contra la de ella. Escucha, cabeza de chorlito. Me debes una.
Te salvé la vida. Te cuidé hasta que recuperaste la salud. Cualquier posibilidad de que tuviera una vida normal se esfumó el día que decidí ayudarte. Vendí mi alma para conseguirte este brazo, ¿me oyes? Y lo vas a usar. ¿Vendiste tú qué ahora? No importa. Le chasqueó los dientes, arrancando un grito del desconcertado bandido. Estoy exhausto, sin dormir y sin nada que me importe. He luchado por ti. Te he defendido. Todo este tiempo. Sin una sola queja. Naruto, no. Casi le gruñó la palabra. Sin palabras. Estoy hablando. ¿Me estás escuchando? Tú. Un dedo se clavó en su rostro, rozando su mejilla. Yo. Cuando finalmente se apartó, él la persiguió, acorralándola contra la pared más cercana. Cuando nos conocimos, cuando te salvé, me rogaste que aceptara a Yan, tu hija. Una risa histérica brotó de él. Toma a la niña que dijiste. Lo hice. La crié como si fuera mía. No tenía por qué hacerlo. Pero lo hice. Podría haberme ido en cualquier momento y dejar que la vida te arreglara. Pero no lo hice. Y ahora no puedes hacer esto por mí, porque es difícil. Cuervo le dio una bofetada. No fue un golpe tan malo. Una explosión de estrellas iluminó su visión cuando la palma de ella le golpeó la cara y le giró la cabeza hacia la derecha. Cuando ella se dispuso a asestar otro golpe, él la agarró por la muñeca y le tiró del brazo por encima de la cabeza. Un jadeo de dolor escapó de sus labios, y su rostro, lleno de cicatrices, se arrugó de dolor. Y ahora recurres a la violencia cuando te faltan las palabras. Chasqueó la lengua. Típico. No tienes ni idea de lo que he pasado. Le gritó, forcejeando para soltarse. Lo que he perdido. Lo que he sacrificado. Ay, pobrecita, respondió él arrastrando las palabras. Perdí el brazo y un ojo. Bú, bú, bú. Aún tienes tu vida. Aún tienes a Yan. ¿Vas a revolcarte en el barro y compadecerte de ti misma? ¿O vas a levantarte del suelo y recuperar tu vida por ella? Raven no respondió. Claro que no. No debería haberlo esperado. Escúchame. La agarró de la cara, pellizcándole las mejillas como la niña que parecía decidida a hacer. Escucha. Vas a usar este brazo. No tiene por qué gustarte, pero lo usarás. No habrá objeciones. Si te veo mañana sin él, te voy a dar una paliza. ¿Entiendes? Ella murmuró algo en voz baja. No lo entendí bien, susurró. Dije, ¿entiendes? Cuervo asintió una vez. Era algo diminuto y tembloroso, pero aún así lo vio. Buena chica. La soltó y le dio una palmadita en la cabeza. Bueno, pues. Tengo un león que interrogar. 0, 0, 0. Raven observó a Naruto alejarse pisando fuerte. Ella extendió un brazo tras su figura que se desvanecía. Espera. Hay cosas que debería contarte sobre Yan. Podría haber dicho esas 10 palabras. Debería haberlo hecho. Ahora era el momento perfecto. Pero no lo hizo. Al fin y al cabo, Raven era una cobarde, ahora como siempre lo había sido. Tenía tanto miedo de dar un paso adelante como de retroceder. Y esta dinámica, todos los amigos y aliados que habían hecho, le recordaba al equipo STRQ. Anren le hizo pensar en Crow. Claro que era amable, pero tenía un corazón de acero en el fondo. A diferencia de su hermano pequeño, estaba perfectamente dispuesta a matar a quien la perjudicara. Willou, no era Summer, jamás podría serlo, pero sin duda era tan emotiva como su líder de equipo. Era muy sensible, para bien o para mal, y pasara lo que pasara. Naruto era la personificación de Taiyan. Él y su ex marido se habrían llevado de maravilla, siempre dispuestos a ayudar a la gente, a arreglar a la gente. Les gustara o no. Y los niños. El pequeño Yan, la testaruda Winter, el bebé Weiss, la hicieron pensar en lo que podría haber sido si se hubiera quedado. Raven se abrazó el brazo sano contra el pecho. Extrañaba a su familia. Extrañaba a sus amigos. Pero ya no podría volver a esa vida. No después de lo que había hecho. Había ido demasiado lejos como para volver atrás. Aunque lo intentara, no cambiaría lo que había hecho. Los había abandonado. La maldecirían por llevarse a Yan, la encerrarían y tirarían la llave.
Ozpin nunca más la dejaría ver la luz del día. No podía haber perdón. No del anciano. No importaba lo que reclamara. Su mirada se desvió hacia la caja que Naruto había dejado atrás. Su brazo había desaparecido. Al igual que su ojo y la tribu Branwen. Nada podía cambiarlo. Naruto había intentado restaurarlo y fracasó. El daño era irreversible. Fingir lo contrario era un perjuicio tanto para ella como para el difunto. Usar un brazo falso era como admitir la derrota. Decir que la habían vencido. Sin que nadie se lo pidiera, sus palabras resonaron en sus oídos. Aún tienes tu vida. Aún tienes a Yan. ¿Vas a quedarte aquí, sintiéndote mal por ti mismo? ¿O vas a levantarte y recuperar tu vida por ella? Maldito sea por tener sentido. Ella agarró el brazo. 0, 0, 0. Anren miró fijamente a su objetivo. Weijou tembló un poco, pero no se rindió. ¿Puedo ayudarte? ¿Podría? Esa era la pregunta. Realmente no podía permitirse que la vieran con ellos, pero allí estaba una vez más, acechando en las profundidades de Mistral. Tenía agallas para visitarlos tan a menudo, como mínimo. No era de extrañar que la joven Winter fuera tan terca. Lo había heredado de su madre. Su mirada se dirigió a la Schne en cuestión, observándola atravesar un muñeco de práctica con su estoque. Chica feroz. Chica testaruda. Algún día sería una verdadera aliada. Pero por ahora, Han cambió de postura a la pequeña Yang y le ofreció la mano. He estado pensando. Amas a tus hijos, ¿verdad? Weijou abrazó a la pequeña Weiss contra su pecho y estrechó la palma de su mano. Sí, lo amo. Más que a mi vida misma. Lo entiendo. Los dedos de Han se apretaron alrededor de los suyos, con un aura que se mordía contra otra. Si tuviera un hijo, moriría feliz por él. O una hija. Atrajo a Yang un poco más cerca con su brazo ocupado, arrullando a la hija de Raven. La niña rió y la arrulló mientras miraba a Weijou. Dime, ¿cuánto estás dispuesta a arriesgar por tus hijos? La heredera Schne parpadeó lánguidamente. Todo. Incluso tu vida. Si eso significara que vivirían. Gruñó Weijou entre dientes. Con gusto. Genial. No iba a dejar que Raven ni los Schne la superaran. Ni hablar de la maldita Malachite. Llevaba demasiado tiempo fuera del juego. Sus habilidades quizás se hubieran atrofiado, pero su mente no. Podía mirar al futuro y ver qué les deparaba. Se quedarían en Mistral un tiempo. Podía verlo, aunque nadie más lo supiera. Vale no era una opción, no con Raven tan aterrada. Vacuo no era lugar para criar hijos, y además, fuera. ¿Dónde los dejaba eso? ¿En la casa de fieras? Ja. En realidad, la única otra opción era Atlas, y mudarse allí tan repentinamente después de la desaparición de Jax atraería una atención indebida. No, su lugar estaría aquí por un tiempo. Eso les daba tiempo. Tiempo suficiente para prepararse, para estar listos para los desafíos venideros. Para ello, no había nada que no hiciera. Respiró hondo y se armó de valor. ¿Qué dirías de una tregua? Otro parpadeo fue su recompensa. ¿Con qué fin? ¿Qué quieres? Han le dijo a Weijou exactamente lo que buscaba, francamente y en términos inequívocos. ¿Por su bien, entonces? Con esas palabras, el ceño fruncido de Weijou se hizo anicos. Me encantaría. ¿Pero cómo lo haríamos? Le dedicó una sonrisa sombría. Naruto ha estado muy estresado últimamente. Pensaba que podríamos ayudarlo, aliviar un poco esa tensión. Juntos la cara de Weijou se puso roja. ¡Ay, Dios mío! 0, 0, 0. Corazón de León siguió bebiendo. Bebió y bebió y bebió un poco más hasta que todas las preocupaciones del mundo finalmente se desvanecieron. No recibió llamadas. Nadie lo molestó. Menos mal, había rechazado todas las visitas y llamadas de hoy. Incluso si por algún milagro alguien hubiera llegado, lo habría rechazado de todos modos. En ese momento, no quería pensar en Salem ni en Ozpin, ni en nada en absoluto. Solo quería olvidarlo. Todo. Cada detalle. Todo. Con el vino llegaron los recuerdos. Viejos recuerdos. Recuerdos dolorosos. ¿Dónde se había equivocado? Había sido fuerte en su juventud.
Valiente. Totalmente valeroso. Llevaba el nombre de Corazón de León con orgullo, enfrentándose a cualquier enemigo que se cruzara en su camino, sin importar su número o tamaño. En aquel entonces, era uno de los pocos que abogaba por llevar la lucha hasta las puertas de Salem, decidido a arrancarla de Remnant, de raíz, para librarse de ella. La ignorancia era una bendición. Qué tonto había sido. Leonardo Corazón de León, rey de los tontos. En retrospectiva, debería haberlo sabido. Ozpin siempre esquivaba el ataque, siempre hablaba de mantener la posición, de esperar el momento oportuno para atacar, ese instante perfecto que nunca llegaba. No importaba cuántas doncellas reunieran ni cuán fuertes se volvieran los reinos. Siempre había una razón. Siempre una excusa. Siempre un argumento para abstenerse. Se puso impaciente. Él y la vieja doncella de primavera. Juntos, abrieron la bóveda. Él le hizo la pregunta a Jin. El conocimiento era poder, como dicen. Ese conocimiento los destrozó a ambos. Su coraje lo abandonó en ese momento. La doncella de Mistral se ahorcó poco después, incapaz de vivir con lo que había aprendido. Él era demasiado cobarde para intentarlo. Y entonces el propio demonio llegó a su puerta, y él estaba perdido. No fue justo, ahora le había fallado 2 veces, y esta tercera prometía ser la última. No podía encontrar a la doncella de la primavera. Debió saber que la buscaba, debió esconderse. No había oído ni un susurro de nadie. Incluso podría haber salido de la ciudad por completo. ¿Qué le diría Salem? Dioses del cielo. ¿Qué le diría a Ozpin? Llevaba días posponiendo sus llamadas. Leonard seguía desesperado cuando un cuchillo corto surgió de entre las sombras y se clavó en su garganta. El frío acero le picó la piel. La botella se le cayó de las manos y se hizo añicos en el suelo, salpicando vino por todas partes. Parecía sangre. Grita, le susurró una suave voz al oído, y te cortaré la garganta. ¿Entiendes? Él asintió con fervor. Ese sí, claro. ¿Quién eres? Un hombre le respondió. Tú no me conoces, pero yo te conozco, ¿lo haces? Se atrevió a mirar hacia atrás, hacia arriba, al terror que tenía delante. Hola, director. Una rubia de ojos azules y mejillas patilludas se inclinó sobre él, sonriendo de oreja a oreja. Me alegro mucho de conocerlo por fin. Charlemos un momento. Fin del capítulo.